Bienvenidos a un nuevo miércoles de bienestar de Humanos Seguros. Seguimos hablando de sueños y hoy tenemos un episodio que te prometo te va a erizar la piel. Porque vamos a hablar con alguien que no solo persiguió un sueño, lo cargó sobre sus hombros literalmente en representación de todo un país. Quédate porque este es uno de los episodios que te va a hacer ir por tus sueños. Así es, Víctor. Hoy nos acompaña Marcos Díaz, nadador dominicano de aguas abiertas, de ultradistancia, que ha hecho múltiples hazañas. Por mencionarte algunas de ellas, le dio 2 vueltas a la isla de Manhattan. Así es. Aparte de eso, cruzó el Canal de la Mancha y ha unido los 5 continentes a nado. Así que bienvenido, Marcos. Muchísimas gracias. Gracias por tenerme acá en este espacio tan bonito e interesante. La verdad es que estoy muy entusiasmado de que estemos aquí, Marcos, de conocerte, de poder compartir un poco lo que son los sueños y cómo esos sueños mueven a las personas para que efectivamente logremos materializarlos y no solamente por nosotros, sino en tu caso, uniendo toda una nación en su momento. Cuéntanos un poquito cómo sucedió eso, cómo llega esa idea, cómo llegan esas ideas, porque fueron muchas hazañas. ¿Cómo llegan esas ideas a donde Marcos para que Marcos la pueda ejecutar? Bueno, yo pienso que dentro de mi deporte existen muchas travesías emblemáticas, muchos espacios en el mundo que pasan a ser históricos y que a cualquiera que se involucre en el deporte de la natación en aguas abiertas y se va por la ultradistancia, que son competir o hacer travesías de más de 25 kilómetros, visualiza muchos de los nados y trechos de mar más famosos del mundo. Así que en mi carrera deportiva nosotros transitamos por muchas rutas posibles de mi deporte. Las competencias internacionales, donde tú te mides con otros atletas y hay carreras muy famosas en el mundo, como también hay circuitos profesionales donde tú vas por puntos, ¿no?, fiscalizados por la Federación Internacional. Están las travesías, como te dije, emblemáticas más famosas, como por ejemplo el Canal de la Mancha, el Estrecho de Gibraltar. Y estuvieron también otro elemento que fueron travesías que hicimos por primera vez, ¿no? Y algunas de ellas empezaron a replicarse después. Sí. Como por poner un ejemplo, el nado de los continentes, que fue algo que nunca se había hecho. Fuimos los primeros. Así que fue una combinación, ¿no? No todo fue estrictamente creatividad y me voy a inventar tal o cual cosa. No, fue una combinación entre el calendario de competencias, entre tratar de aspirar a hacer esas travesías famosas y obviamente en algún momento en nuestra carrera decir, wow, esto nunca se ha hecho, ¿qué te parece si lo intentamos? O sea que fue una mezcla de todas esas posibilidades y diversidades, donde en nuestro deporte lo más común es que el deportista se enfoque nada más en una ruta. Si es un competidor, nada más compite. No sale a hacer travesía en solitario, no sale a buscar un récord, no sale a crear nada nuevo. Y si es un nadador de travesía, no quiere medirse con otros atletas. No, porque quizás es riesgoso, quizás si le ves que hace una travesía importante, se entiende que es el mejor, pero si compite no estaría entre los mejores. Y nosotros asumimos como esos riesgos de una manera muy, vamos a decir, primero divertida, ¿no? Y segundo, que cada elemento por cual nos íbamos llenaba una inquietud muy especial. Las competencias, donde nuestro equipo técnico, entrenadores, médicos, querían ver si éramos capaces de medirnos y probarnos contra los atletas de otra parte del mundo. Y cuando tú lo haces comparado con atletas de países desarrollados, viniendo de un país con muchas vicisitudes, ¿no? Sí. Le llena a los entrenadores y a uno mismo y al equipo completo de mucha satisfacción decir, estamos entre los mejores en una competencia. Y igual, si en las travesías más famosas tú en alguna haces un récord mundial, tú dices, ponemos un sello histórico para el resto de nuestra vida, como fue el caso de la ruta doble del Estrecho de Gibraltar en el 2005. Y cuando en la parte de travesía nunca realizada, ¿no?, creas una y haces una que te coloca y luego se replica a través del tiempo, esa se quedará ahí para el resto de nuestra vida y mientras no estemos acá también. O sea que mezclamos muchas cositas ahí. Qué emocionante. Yo quiero dar un paso hacia atrás, porque todo el mundo conoce tus hazañas. De una manera u otra, todo dominicano pienso que lo ha vivido, se ha enterado, lo ha leído. Pero, ¿qué llevó a Marcos a nadar? Porque al final
¿Fue algo que fue surgiendo? ¿Desde qué tiempo tú iniciaste con esa pasión por el nado? Sí, tiene varias etapas. El inicio mío de natación mucha gente la conoce, que es salió de un consultorio de un pediatra. O sea, no fue el que Marco estaba interesado en natación y mis padres eran nadadores. Para decir, mira, vamos a ponerte a ver si te hace campeón de natación. Salió de una receta médica por mi fuerte crisis de asma. Yo era un niño con muchos problemas de salud, específicamente con el asma que me tenía, me puso al borde de la muerte un par de veces, según mis padres, bien pequeñito. Y la desesperación, obviamente, en esa época empezaba a recomendarse natación junto con el tratamiento médico. Y la razón de ponerme a mí y a mi hermano en natación fue el asma, ¿no? Y allí ya, tomando clases de natación, una época en que aprendíamos en la piscina del Centro Olímpico y los clubes deportivos y sociales en esa época invertían mucho en la natación competitiva y salían los entrenadores a ir quién estaba tomando clases de natación en el Centro Olímpico para invitarlo a ser parte de sus equipos de natación en los clubes más emblemáticos, ¿no? El Club Naco, el Arroyo Hondo, el Club Prado, y había unos 7, 8, 10 clubes metidos bien serios en natación, nada más en el Distrito Nacional, y es uno de los entrenadores del Club Casa de España que me invitan a mi hermana y a mí. Yo digo que la vieron a ella y dijeron, Jet tiene un hermano. Bueno, pues ni modo, llévenlo a él también. Y así comencé la natación de competencia en piscina, que fue toda mi infancia y parte de mi juventud, haciendo de nuestro equipo de natación una familia, que todavía hoy nos reunimos como hermanos, y viviendo unos momentos muy felices de lo que es crecer en el deporte. Mis padres entendían que el deporte era un aliado en la formación de sus hijos y que la formación era como una mesa de 3 patas, la formación familiar, la formación educativa en el aula y la formación del deporte. El deporte te iba a dar herramientas que no ibas a conseguir necesariamente en el aula, ni quizás en la formación familiar, que el deporte te iba a enseñar disciplina, el respeto a reglas y un sinnúmero de elementos que ellos lo veían como un proyecto importante. Y por eso siempre estimularon y tomaron muy en serio que en mi casa los 3 tuviéramos en un deporte, ¿no? Claro. Con cierta disciplina, no de simplemente ir un día y no ir otro día, no. Era muy serio el hecho de que nos tocaba hacer deporte. Y ya en la poquito ya avanzada la adolescencia, yo descubro la natación de aguas abiertas, vamos a decir, interesado por el reto de hacer triatlones. Okay. Me llamaba mucho la atención el reto de si yo podía terminar un triatlón, me parecía retador y era algo muy personal. O sea, yo recuerdo que en esa época el triatlón que se realizaba era una tienda de bicicleta que lo anunciaba en la radio y tenía un anuncio muy particular. Imagínense, no era tan popular el deporte en ese momento. Y el anuncio era como que si tú de verdad eres de verdad y tú entonces a ver si de verdad tú eres. ¿No, verdad? Y yo decía, me están hablando. Eso soy yo. Y esa experiencia fue interesantísima porque salgo del agua de primero, claro. Y después, muchacho, hubo que recogerme. Y allí me reencuentro con quien fue mi entrenador de toda la vida, de 6 años de edad, el jefe del equipo Casa de España, Augusto García. Me topo que Augusto es campeón nacional de triatlón. Y ahí me dice, ¿y qué tú estás haciendo? Y ahí volvemos a reencontrarnos. De haber sido su atleta de niño, de repente nos reencontramos a ser su atleta, vamos a decir, a recibir mucha asesoría, porque no había un equipo como tal. Y posteriormente, entonces ya cuando entramos a Aguas Abiertas, él pasa a ser el entrenador jefe de un grupo de entrenadores y médicos que nos llevó a nuestra carrera deportiva ya formal. Okay. O sea que así un paso fue llevando al otro. Sí. Y de hecho, por años perseguía el deporte del triatlón. Llegué a ese equipo nacional de triatlón y es una lesión que el hobby de mi casa y toda mi vida ha sido el surfing. Ajá. Y surfeando en la costa norte, específicamente en una playa de Río San Juan, yo me doblo un tobillo, llego con ese tobillo de todo el tamaño, así grandísimo, y no puedo ni ponerme las zapatillas de ciclismo ni hablar de correr. Entonces empiezo a dedicar más tiempo nadando. Y allí el entrenador de natación del triatlón empieza a decir, y empieza a mirar los cruces míos y empieza a ver que las sesiones de entrenamiento de natación son cada vez más largas porque me estaba exigiendo un poco más.
Y ahí viene la idea de decir, óyeme, pero espérate, que aquí hay algo que puede ser especial. Viajo a la ciudad de Nueva York y descubro lo que es la ultradistancia más abierta a través de una revista. Abrí una revista, veía que había un maratón de ultradistancia. Yo pensaba que era una falta ortográfica que decía 26 millas. Y yo pensaba que era 2.6 millas. Se decía 46 kilómetros y dicen, nadie puede nadar 46 kilómetros. Y efectivamente, cuando indagamos, pues yo decía, debe ser 2.6, yo quiero participar. Y me dice, no, usted no puede participar, esto es por invitación. Es 26 millas, yo voy con mi amigo y nos paramos y vemos y decimos que esto es imposible. No sabía que existía eso. Sí. Así que la inspiración a lo que fue mi carrera deportiva comienza en la ciudad de Nueva York viendo el maratón de una vuelta, de una competencia anual por invitación de dar una vuelta a la isla de Manhattan. Yo llego acá y le digo a mi entrenador, óyeme, yo tengo que ver si yo logro llegar cerca de ahí. Jamás imaginarme que años después yo iba a ser uno de los 20 invitados. Pero ni planteármelo, ni planteármelo. O sea, esa es la realidad. Yo simplemente quedé prendado con el deporte como un fanático de las gradas y curiosié con ver si era capaz de algún día participar, ni que llegara atrás del último. Okay. Comenzamos a entrenar y recuerdo que para tener mi primera participación me fue muy difícil porque no tenía experiencia. Ellos me decían, donde quiera que yo me quería inscribir en una carrera pro-am, o sea, profesional amateur o amateur nada más, me decían, mira, yo decía, mira, que yo hice un nado en piscina de 15 horas sin parar. Y decía, no, eso es piscina. Esto en el mar, aquí usted no tiene experiencia. Otra cosa. Y tuvimos que crear una travesía local en la Bahía de Ocoa, tener la certificación de un juez para luego hacer una distancia representativa internacionalmente, poder mostrar como experiencia. Y así fue que a mí me permitieron por primera vez una competencia. Fue decir, mira, hice una travesía que duré 9 horas y pico. Fue de Asua a Salinas, cruzando la bahía de Ocoa. Mi primera travesía de ultradistancia más abierta. Y fue justo con el objetivo de que me permitiera alguna experiencia para yo poder competir y poder incursionar. Esa primera carrera yo llego tercero, con 2 profesionales. Y ahí yo digo, yo puedo. Aquí hay algo. Parece que... Y ahí fue uno aspirando cada vez un poquito más, pasito a pasito. Nunca, ¿no? Pasito a pasito hasta que realmente llega un momento donde tú dices, ok, parece que podemos... Súper interesante. Y si 26 millas eran mucho en ese entonces, ¿tu cantidad de millas máximas que has nadado, cuántas son? Bueno, la travesía más larga fueron cuando hicimos las 2 vueltas a la isla de Manhattan. Esas fueron, el GPS dio casi 100 kilómetros, 99.7. Y fueron 22 horas, 14 minutos. Horas. Sí. Nadando sin parar. Ya ahí, tú sabes que hay una relación que a mí me gusta compartir, que es cuando la persona escucha 22 horas o una travesía de 10 horas 30, como la que hicimos de Boca Chica al Malecón de hora 36. La gente dice, 10 horas, 22 horas. Para nosotros esa es la parte más fácil, porque 22 horas son 22 horas. 6 meses de entrenamiento es un chismaduro. Exactamente. Es más complicado. Entonces, cuando tú logras esas 17 semanas de entrenamiento, ¿no? Todos los días, 10 sesiones a la semana, esa parte es dura. Esa es la parte más dura. Ya cuando tú terminas y dices, ¿qué nos queda? La competencia, 50 kilómetros. ¿Cuánto vamos a durar en el agua? Entre 9 y 10 horas y media. Perfecto. Ya. Son 9 horas y hora y media. ¿Qué vamos a celebrar? Esta es la parte de cantar cumpleaños, ¿no? Porque lo que fue todo el entrenamiento, sobre todo rebasando esos días de frustración, los días que tú te pones en duda si tú puedes o no puedes, los días que tú dices a mitad de semana cómo voy a llegar con vida al sábado. ahí es lo duro. Ahí es lo duro. Y cuando tú logras completar tu entrenamiento, tú llegas fuerte físicamente, pero sobre todo mentalmente, con la confianza de que estás preparado, de que lo ha hecho bien y que el resultado va a ser el mejor posible. Por ahí venía mi pregunta, el tema de la mente, ¿cómo tú la entrenas para ese tipo de hazañas en el cual tú tienes mucho tiempo contigo solo, tú y tu mente, planteándote la meta al final? O sea, ¿cómo tú te mantienes firme? Sí. ¿Cómo no se desenfoca? ¿Cómo tú no tiras la toalla? La mente es
clave. En absolutamente, yo pienso que en todo. Sí. En mi deporte, 100%. 100%, porque no fueron ni una ni dos veces que uno vio nadadores al lado de uno, que en un momento que subía la brisa y se ponía al mar, no, se alborotaba el mar, que abandonaban, ¿no? Y tú decías, wow, si se hubiera quedado insistiendo, una hora más tarde el mar se calmó. O sea que la mente juega un rol decisivo de si tú vas a seguir o te va a parar. Yo decía un dicho, ¿no? El cuerpo te lleva a los 40, la mente a los 60. Era decir, que si tú ibas a una travesía de 40, tú podías hacer más si tu mente estaba entrenada para eso. Okay. Y tú dices, ¿cómo tú entrenas la mente? Yo creo que en mi caso, a mí me daba mucha confianza y seguridad cumplir los entrenamientos. Okay. Si yo completaba una semana donde todos los cuadritos, donde tú le ponías un check o dejarlo vacío, estaban llenos de check, de que lo conseguiste, lo hiciste bien, yo llegaba muy fuerte al fin de semana. Y si ahí tú le añadías semana tras semana tras semana, yo me paraba en la línea de salida muy fuerte, mentalmente, porque sabía que habíamos hecho el trabajo. Okay. Yo creo que es imposible tú imaginarte que tú vas a llegar con faltas, vamos a decir, fuerte mentalmente. También tu equipo alrededor. Okay, siempre va a haber momentos de dificultad, siempre va a haber momentos de duda. Yo creo que parte de, por más fuerte que esté tu mente y tú te sientas, va a llegar un momento donde te puede llegar una duda, te puede llegar duda. Y me llegaban muchísimas. Desde tú plantearte un entrenamiento para irte a un circuito fuera y de repente tú llegas al centro olímpico que se dañó la piscina y el agua está verde, tú te vas y tú dices, ¿cómo voy a competir así si ni siquiera tengo donde entrenar? Tú puedes poner en duda qué estoy haciendo, realmente valdrá esto la pena, esto es una locura, mi padre me dice que me ponga a hacer algo serio, que cuándo es que yo voy a trabajar, cuándo te has visto un nadador que se compra un plato de comida, entre otras cosas te pueden poner en duda, pero tu entorno es clave, sobre todo el entorno en el cual tú elijas entrar a tu ser, porque yo no niego que en mi casa, yo graduado de la universidad con una maestría, decir que me voy a dedicar a natación en agua abierta a tiempo completo. Si me quieren, me dicen, se está volviendo loco, deja eso. Sí. Entonces, eso tú tienes que protegerte un poquito de esos comentarios, aún venga de tus padres. Y más los padres de uno que vienen de una época, claro, la estructura, el tema de tener un trabajo. Sí, claro, tú tienes que entender que por cariño, ¿no? Sí. Porque si lo dejas entrar, entonces te va a sacar de tu ruta. Y que tú dejas entrar es clave. Un ejemplo, que tú en ese momento de dura recibes una palmadita de tu entrenador o una llamada, te vi bien, vamos a lograr esto y más, ese tú lo dejas entrar, ¿no? Sí. Entonces, cuando se sueña, no solamente soñar, es mantener el sueño vivo y protegerlo. Y lo más difícil es protegerlo. Sí. Porque de que tú tengas una idea interesante en la cual tú crees mucho, es muy probable que los seres queridos te digan, suelta eso, deja eso. Y en mi caso fue desde el seno de mi hogar. Claro. La persona que más me quiere, ¿no? Mi padre, que decían, olvide, pero tú te estás volviendo loco. ¿Qué es eso? Es que quizá ellos no entendían tu sueño. Hasta que tú, con logros y con un proyecto, vamos a decir, responsable, empiezan a mirar que la cosa va en serio y empiezan entonces, y cambia, ¿no? Pero eso cambió por un esfuerzo que tú hiciste. Claro. No porque tú lo convenciste hablándole, es porque vieron que realmente tú ibas detrás de algo muy en serio, muy preparado, con un grupo de profesionales, y de repente, parece que no es tan locura, parece que esto va con o sin nosotros, y parece que va bien. Pero sí es el soñar, mantenerlo vivo, que te haga sentido a ti, a más nadie tiene que hacerle sentido, y que lo puedas proteger. Y una herramienta que usa el deportista muchísimo, para preparación mental, para irme con la pregunta, es la visualización. ¿Okay? Esa es la herramienta de preparación psicológica más común en un deportista, es la visualización. El entrenador te manda a recostarte, a estar en un lugar tranquilo y a pensar, a imaginarte lo que va a pasar en la carrera, cómo tú vas a actuar cuando te duela el cuerpo, qué tú vas a hacer si sube la brisa. Y tú te adentras tanto que cuando llegue ese momento tú sentiste que ya estabas ahí. Pero sobre todo, visualiza ganando, ¿no? Claro. Sí. Visualízate qué tú vas a decir cuando gane, a quién tú vas a llamar, todo eso. Y yo pienso que eso es una herramienta que cualquiera la puede usar en cualquier renglón de la vida. Porque si tú
no lo visualizas. Es como que tú no te crees que tú puedas conseguirlo. Entonces, lo primero es, obviamente, llegó el sueño. Lo segundo es tú creer que tú puedes estar ahí. Y eso tú tienes que irlo visualizando. Okay. En vez de pensar en lo que no, pensar en lo que sí. Yo decía, señores, el que se pone a buscar periquito de por qué no o cuáles van a ser las complicaciones que te van a impedir, tú vas a dar con una lista inmensa, pero en segundos. Claro. Y si no, claro, toca la puerta al lado que te va a pasar un cuaderno de cantidad de cosas que no. Entonces, es ver cómo tú vas resolviendo una cosa tras otra. Mi deporte me enseñó mucho de la vida, porque las distancias largas, tú lo único que tienes garantizado es que vas a encontrar dificultades, ¿ok? Y es cómo tú vas a empezar a paliar las dificultades. No está en la mente. Si pasa tal cosa, vamos a tener que subir al barco. No, llega una y tú dices, ¿cómo la vamos a resolver? Llega la otra, ¿cómo la vamos a resolver? Llega la otra, ¿cómo la resolver? Hasta que te toque con la arena o con la meta, ¡pap! El pontón o la arena o la roca, hasta que eso pase. Resolviendo lío. Tú sabes que a mí me llama mucho la atención, Marcos, y quiero continuar hablando de mentalidad porque me parece, y me parece muy importante, sobre todo con todo lo que tú has comentado, y yo no dejo de pensar en ese niño asmático y enfermizo que comenzó a nadar. Y veo que hay muchos desafíos que tuviste que superar, incluso de manera interna contigo. O sea, tu propia mente te jugaba en contra. Y yo quiero saber cómo ese niño se transformó en este nadador ultradistancia que ha conquistado lo que nadie había conquistado en el mundo en ese momento. Yo pienso que partiendo de la vicisitud y la realidad de un paciente de asma crónico, mis padres jugaron un rol muy importante y mi entrenador también. ¿Por qué? Porque nunca me dieron a conocer de que ser asmático es respirar menos que el contrincante. Y yo eso nunca me pasó por la cabeza. O sea, yo tenía que nebulizarme en la noche y que huyendo para la clínica y que la bombita y que tal cosa. Y realmente un asmático respira menos que una persona normal. O sea, que tú no sabías que estaba en desventaja. Yo nunca, mi padre, yo quedaba tercero, segundo, cualquier puesto a fajarse. ¿Tú quieres ganar? Entrene más duro. Y mi entrenador nunca me dijo, no te preocupes, un tercero buenísimo, porque en tu caso tú eres asmático, así que un tercero está más que bien. Nunca. Yo vine a descubrir que un asmático respira menos de adulto. Y de adulto ya yo no me pegaba a recotarme de ahí. Crisis, claro. Le dije, bueno, aquí contaremos una historia interesante si yo logro ganar. Porque la verdad es que nunca. Mira, y la cantidad de luego historias que tú conoces de personas de mi generación, donde los papás lo primero que decían, que van para la cancha a jugar tal cosa, que van para... él no puede porque él es asmático. Sí. A mí me dejaban hacer todo. Yo me recuerdo mi propio caso y te lo pregunto por mí, porque yo era asmático y yo... No lo metan en la piscina, que ese muchacho se pone malo, que se aprieta del pecho. Asmático, así mismo. Y en mi caso fue a la piscina lo contrario. Porque era asmático. Sí. Entonces hemos aprendido aquí... Y que las personas, las limitaciones a veces no las tiene la persona, son los que están alrededor de ella, los que lo limitan y no lo dejan ser. Mira, 100%. Y así hay una lista de casos, de cantidad de jóvenes que se convirtieron en grandes estrellas del deporte, con limitaciones. Y lo más lindo es cuando, y quizá un poco complejo a la vez, es que por lo general se conoce al deportista en el logro, ¿no? Sí. Y en el logro, y no la cantidad de veces que lo intentó, o la cantidad de vicisitudes que pasaron para lograr algo. Entonces, no se logra que el jovencito entienda que el que lo logra es un ser humano con limitaciones, que simplemente superó. Claro. Y así le digo yo a mis hijos, le digo, oigan lo que hay. Ese fútbol que te interesa, 2 brazos, 2 pies, te lo veo a ti idéntico. Nada más decidí si tú quieres estar ahí. ¿No? Claro. Porque... Y cuando tú conoces historias, tú dices, mira, Marcos Díaz cruzó los continentes y no respira igual que una gente normal. Fulano, mira que es sordo. Fulano, mira que tal cosa. Fulano partió de una condición X, Y, Z. O sea que la limitación definitivamente puede estar en tu entorno y puede transferirse a tu mente y eso afectar obviamente tus posibilidades si alguien empieza a decirte, no, espérate, que tú...
Tú no puedes por tal cosa. Es que si las personas que están en tu entorno te están mostrando eso irregularmente, los que están a tu alrededor son personas que te quieren y te cuidan, entonces también tú lo asumes como bueno y válido. Claro, Sí. ¿no? O sea, hay que tener mucha cuenta con lo que uno, cómo uno se maneja y lo que uno le profesa a sus hijos y a las personas que están alrededor. Totalmente, 100% de acuerdo ahí. Sí. Y yo quisiera seguir transitando por la vida de Marcos Díaz, porque a mí me llama mucho la atención y yo quiero saber si tú eras consciente en el momento en el que hiciste todas las hazañas, que tú tenías la esperanza de todo el pueblo dominicano sobre tus hombros. ¿Eso era algo que te presionaba? ¿O cómo tú manejabas esa situación? Mira, yo creo que esa es una de las partes más bonitas de nuestra carrera deportiva, cuando de un deporte tan poco conocido, Sí. tan poco popular, llegó a inspirar o a atraer la atención de alguien. Yo recuerdo una vez, la primera vez que yo hice una travesía, que salí en el periódico por primera vez, yo recuerdo a mi mamá abre el periódico y dice, bueno, ahora sí fue verdad, te embromaste. Ahora vas tú a actuar pianito porque la gente te va a estar mirando. Y yo hice una reflexión ahí mismo, instantánea, muy profunda. Yo respondía, mami, pero es que el que está saliendo ahí soy yo. Si yo estuviera simulando una persona que no fuera, yo creo que yo tendría mucho miedo de que me fueran a descubrir mi realidad. Pero cuando le decía, mami, ese soy yo puro y duro y no tengo nada que ocultar, así que gracias a Dios no fue simulando un papel, un rol, sino fue lo que la gente empezó a ver, es quien yo soy. Sí. Entonces, por eso nunca como que cargué con alguna presión. Y pienso que, vamos a decir que quizá me agarró con madurez, no sé, o con mucho apoyo de mi equipo, porque hubo una escena que la traigo a colación, que pocas veces la he comentado, sobre lo que tú dices. Mira, cuando íbamos a hacer las 2 vueltas a Manhattan, se coincidieron muchos elementos. ¿Okay? Estábamos en el verano, decidimos nadar el 16 de agosto, un día feriado, para que tuviera una conmemoración histórica y patriótica para nuestro país. Sí. Y al mismo tiempo, venía una tormenta en República Dominicana con la cual la gente estaba en sus casas y un canal de televisión decidió dar cobertura en vivo. Así que yo, preparándome para hacer mis 2 vueltas, algo que yo jamás había hecho, una distancia tan larga, lo más largo que habíamos hecho, que yo creo que habían sido unos 50 y pico, 60 kilómetros, de repente vamos sobre una distancia nunca realizada, bajo una, a veces le decimos una ruta bien complicada técnicamente, porque para tú darle la vuelta a una isla que está en el mar con 2 ríos, algún momento un río tú tienes que nadar corriente arriba, ¿no? Era bien técnico. Y yo recuerdo que a mí me dicen, alistándome a pocos pasos de salir, me dicen, y está televisado en vivo, te va a ver todo el país. Yo digo que en ese momento el sentimiento que me generó fue, wow, nos la vamos a comer. ¿Entiendes? Lejos de, ay, mi madre, ¿qué vamos a hacer? Fue como que, gracias a Dios, vamos a poder demostrar el esfuerzo y sacrificio que hicimos. Nunca estaba en la mente en que qué va a pasar si fallamos alante de cámaras y alante de gente que nos está siguiendo. Como que eso nunca pasó. Era como un enfoque muy claro. Y yo creo que ese enfoque se construyó con el tiempo. No te puedo decir que fue aprendido, no fue entrenado. Sí. Okay. Un ejemplo, yo te decía, llegar a una piscina y ver que se dañó la piscina, ¿dónde vamos a entrenar? Yo agarrar, comprar una banda elástica y ponerme en seco a fortalecer los hombros, o salir a buscar una piscina en un club. O sea, buscar la manera de cómo ir venciendo vicisitudes y precariedades, creo que va construyendo. Cambiando las circunstancias. Y cambiando las circunstancias, va construyendo esa fortaleza de que tú no tengas la duda de que si vamos a llegar o no. Claro. Entonces ahí, esa escena, yo la pongo, a veces digo, mierda, si no hubiera agarrado débil como equipo, decíamos, ay Dios mío, y entonces, pero fue como que, me lo comentan en este oído y yo le digo a mi entrenador del otro lado, ya tú sabes, saca la bandera y ponla bonita cuando la vaya a ondear, que nos están viendo. Exactamente. Qué emoción y qué bonito que ese fue tu sentimiento en ese momento y que lo tomaste así, pero no todo el mundo piensa como Marcos Díaz. ¿Qué tú le dirías
a esos atletas que están ahora mismo cargando, por ejemplo, ahora en los Juegos Sí, Centroamericanos? centroamericano. La verdad es que a uno se le aprieta el corazón porque uno quiere lograrlo, por uno y también por los demás. Entonces, aquellos que no lo toman así, que lo motiva y los impulsa, sino más bien que sienten como que quizá ese peso lo puede frenar un poco, ¿qué tú le dices? Yo, como te decía, en mi caso fue aprendido, fue entrenado. O sea, yo recuerdo muy bien que mencionen mi nombre en competencia de natación de piscina. Te mencionan tu nombre, tú subes a la plataforma y yo muriéndome del miedo. De chiquito, mi nombre y yo subíme con los pies temblando. Entonces, es un proceso de aprendizaje, ¿no? Es un proceso donde tú vas fortaleciendo tu condición y obviamente tu carácter. Sí. Y el deportista dominicano quizás es el más expuesto a condiciones rudimentarias, dificultades, a vicisitudes. Y cuando tú ves nuestros campeones de cualquier disciplina, yo creo que si algo tenemos en común, no importa la disciplina deportiva, es eso. Es el que se paró a ganar, el que se paró a decir, yo aquí gano, ¿no? Y yo creo que esa es la diferencia. Cuando en muchas carreras yo asistía, donde yo digo que yo leía con mi entrenador el listado de competidores y veía, decía, wow, aquí va a estar fulanito, aquí va a estar Penecejito, wow, qué duro. Y bueno, quizás llegamos a un top 10. Fíjate que hacer un análisis como ese, yo no había entrado al agua y yo estaba perdiendo. Sí. Claro. Porque yo estaba diciendo que este era muy duro, este iba a ser muy dificultoso. Y cuando yo gano mi primera competencia en primer lugar, yo digo que yo no hice absolutamente ninguna diferencia en mis entrenamientos físicos. Lo único que cambió fue esto. Sí. Lo único que cambió fue, obviamente empujado quizá por alguna crisis, ¿no, verdad? Donde te digan, si no ganas, no hay presupuesto. Pero pequeña motivación. al mismo tiempo tú dices, ven acá, que es lo que yo estoy pensando, pero que yo me estoy fajando, pero si a mí me van a ganar, yo me ahogo antes que yo entregar este premio. Y convertir, como yo siempre he dicho, tus complicaciones en motivaciones. Sí. O sea, lo más fácil es tú encontrar cuántas razones yo pueda traer para quizás hasta convencer a una audiencia de por qué yo no lo logré y me aplaudan. Sí. Hasta para convencer, señor, lo que pasa es que a mí me pasó esto, me pasó aquello, me pasó esto. Versus tú decir, yo ganando voy a mejorar mi estatus, voy a tener más ingresos, voy a tener un mejor, no, voy a progresar, ¿no? Y yo voy a lograr que toda esta precariedad de realmente, lejos de ponerme chiquito, me hagan ser más fuerte. Por eso que creo que nuestros campeones, cada uno trae una historia lindísima, porque viene de un país que en muchos deportes no tiene ni siquiera una garantía de nada, ¿no? Ni garantía a futuro. Y tú decides apostar a algo muy grande dentro de ti. Sí. ¿Ok? Más allá de una medalla, más allá de un récord, más allá de una exaltación a un salón de la fama, más allá de cualquier cosa. Y todos esos elementos tú los vas a aplicar a la vida tal cual. Claro. Tal cual. O sea, no hay diferencia. No hay diferencia. Yo cuando trabajaba en el servicio público, que estuve en el Ministerio de Deporte, tuvimos un equipo. Y yo le decía a amigos míos que venían de fuera, que me visitaban, Marque, ¿cómo te está yendo? Yo cuando, mira, aquí tú sabes quién fue atleta. Aquí tú sabes quién fue atleta. Porque sí. El que no se va a la casa hasta que consiga lo que teníamos que hacer hoy, tú sabes que fue atleta. Sí. Porque es que tú viviste eso, o sea, completar el entrenamiento, completar con buena nota. Sí. Entonces eso tú lo trasladas a la vida. Lo más lindo del deportista de alta competición es cuando transfiere eso a su vida. Su entorno. Día a día. Exacto. Que a veces hay que, vamos a decir, nivelarlo. El deportista desarrolla ciertas virtudes que en la vida común hay que matizarlas. Claro, hay que bajarle 2 rayitas. Hay que aterrizarla un poco. Sí. Así es. Pero es parte de las cosas interesantes. Definitivamente. Y yo siento que eso es de las cosas que nos distingue como deportistas. Y ahora aprovechando el escenario que tenemos, que somos sede de los Juegos Centroamericanos,
y que estamos teniendo una excelente participación y que hemos puesto en alto el país. Para Marcos Díaz, para atleta, que ahora estás en la parte gerencial, quizás se puede decir, ¿qué significa el tener esta oportunidad de demostrar lo que nosotros tenemos bueno en República Dominicana? Mira, yo pienso que yo recuerdo, porque viví lo que fueron los Juegos Panamericanos del 2003. Yo estaba en Europa en eso, nadando, sí. Y yo recuerdo que los Juegos Panamericanos marcaron un antes y un después. Sí. Por lo menos eso fue lo que yo viví. Previo, sí, habíamos tenido Juegos Centroamericanos en Santiago en el 86 y Centroamericanos acá en el 74, que fue la razón por la cual se crea el Centro Olímpico. Sí. Fíjate que marca un antes y un después en el deporte, ¿no? Sí. Cuando se va a Santiago, marca un antes y un después también de llevar el deporte a la segunda ciudad. Y los Panamericanos yo lo viví ¿no? Ya adulto. Y yo recuerdo que marcó un antes y un después en la mentalidad de la gente con el deportista. Sí. Como que yo sentí que se apreciaba el deportista. Y como que fue después de allí que se logró sentir como un orgullo cuando la gente vivió y empezó a conocer historias de nuestros atletas. ¿Qué sucede cuando vuelven los juegos? Genera un boost de nuevo, sí, de ese sentimiento patrio, de ver al deportista como una persona que se sacrifica, que muchos de esos deportes no tienen contrato millonario, exactamente. Sí, no y son genera, característicos exactamente, dominicanos. Entonces tiene vamos a decir, tiene un elemento, ¿no?, de patriotismo y de una sensibilidad extra, especial, sí, que va a inspirar a mucha gente, y sobre todo a los jóvenes, que vaya un niño a ver una pista, a correr a Mary Lady, a ver a los deportistas de combate, a ver los nuevos deportes que por primera vez vienen, como el skateboarding, el surf. Ver los deportes de vela. Yo pienso que es muy positivo lo que trae, muy, muy, muy positivo. Y no hay nada como jugar en casa. No hay nada como jugar en casa. Eso tiene el extra, ¿no? Como sí, cuando dicen en un partido de baloncesto, en una final de NBA, ¿y dónde juegan? Porque tú sabes que la casa tiene un extra, ¿no? ¿Verdad? Le da ese. Así que no todas las veces nuestros deportistas tienen la oportunidad de jugar en casa. Y yo creo que ese escenario es catapulta para que nuestro país conozca a nuestros héroes y disfrutar, sí, porque no hay nada más grande que tú mirar las historias y conocer, y que plante, no, un escalón para que todos esos chicos, todas esas generaciones avancen a lo más alto. Claro, y nos quedan esas infraestructuras, claro, que la juventud puede aprovecharla, y la verdad es que quizás más jóvenes pueden apasionarse. Indudablemente, sí, se crean nuevas infraestructuras, se remozan muchas, y la razón de los Juegos deja un legado, no solamente a la parte, ¿no?, de recursos humanos y del atleta en sí, sino en las infraestructuras. Claro que sí, 100%. Claro, sí, y lo tenemos muy a la mano, porque sí, la verdad es que tengo que decir que el domingo yo salí a trotar temprano en la mañana y me pasó por el lado el dominicano que rompió el récord. Yo iba trotando a toda y él me pasó como si yo estuviera parada. O sea, que fue maravilloso vivir la experiencia, sí, en ese momento. No, y entiendo que se siente el espíritu deportivo en la ciudad. O sea, desde 100%. Las propias autoridades hasta la misma gente. Para mí, yo vi la carrera de Mary Lady ayer y hubiera dado lo que no tenía por estar en ese estadio por esos segundos, porque para verla hay que estar ahí, sí, porque lo hace, óyeme, rapidísimo. Pero esos segundos valen oro porque tú lo estás viendo ahí, de primera mano. ¿Viste? También tiene un impacto en el país, porque muchas disciplinas se hacen en provincias. Sí. Tú tienes el fútbol en Santiago. En Moca. Tú tienes Moca. En Cabarete tú tienes Cabarete el surf. Tú tienes Salina Vela. Tú tienes en Punta Cana golf, en Bonao, tiro. En Bonao, o sea que impacta. Y esas autoridades locales también se vuelcan en el apoyo y en la participación también. O sea que... Claro. Recibir delegaciones cuando tú... El deporte es lindísimo porque tú haces amistades, muchas de ellas que pasan a ser mentores para uno. Fue mi primera competencia internacional donde yo conocí quien se convirtió en un mentor que me ayudó muchísimo a corregir muchos errores, a darme referencia para que me aceptaran en otras carreras. Y es cuando tú te encuentras en esos eventos internacionales que tú tienes oportunidad de estrechar lazos y amistades que tú
Luego la empieza a ver que ellos se hacen entrenadores, tú estás en otra parte vinculado al deporte, etcétera. O sea que eso es lo lindo del deporte también. Y nuestra atleta luego viajando. La cosa más chula del deporte competitivo era que tú tenías la oportunidad de viajar. Claro. Tenías la oportunidad de viajar para competir con tu equipo de natación, en el caso mío. Y Muy personas que interesante. quizás no tenían esa posibilidad a través del deporte, pues pueden llegar Y a conocer muchísimas de cultura ti. y tener oportunidades de estudio, de amistades fuera. Es un mundo interesantísimo lo que te brinda ese deporte competitivo formativo también, Claro. ¿no? Porque ya cuando llegas al profesionalismo, es pequeñito, ¿no? Pero tanto beneficio que eso es importante inculcarlo. Yo creo que ahí me toca seguir esa trilogía de mis padres Y hablando de beneficios. y poner a los chicos bueno, ninguno le gusta la natación. No, pero- y Bueno, hablando de beneficios y de bienestar, porque este es un espacio de Sí. bienestar. Luego de que Marcos agotó esas travesías de mar abierto y demás, ¿cómo tú te mantienes en forma? ¿Cuáles son los no negociables de tus hábitos saludables? Tú sabes que en mi caso no es muy común, ¿eh? Ok. El clásico nadador y muchos atletas post-retiro se entregan. Sí, los hemos visto. Y con ellos tienen que cambiar el closet. Sí. En mi caso, como que es un estilo de vida. Sí. No, yo no te puedo decir que sigo nadando ni entrenando. Jamás voy a entrenar lo que entrené. Si algo sucede es que el deportista, cuyo deporte fue su trabajo, no lo hace de hobby después del retiro. Ok. ¿Ok? Tú no vas a ver a Félix Sánchez, déjame dar una brincadita y Una vaya. corridita. O Pedro Martínez, déjame dar una pichadita. Muy difícil. Sí. ¿Ok? Tú asocias eso a trabajo. Claro. Y cuando te retiras tu trabajo, el banquero que se retira no va a dedicar al banco de hobby, ¿no verdad? No. Muy similar a esa, ¿no? a esa explicación. Buena analogía. Buena- Pero en mi claro. caso, yo siempre he sido un apasionado del deporte, ¿no? Sí. Y de hecho, tenía siempre la emoción de cuando me retirara iba a poder hacer otros deportes que no podía hacer porque estaba con un compromiso de un entrenamiento Sí. y de cuidar mi cuerpo. Así que cuando me retiro, mucha gente dice, y entonces, y ahí fue que yo empecé a hacer deporte. Mentira, hacía menos que lo que entrenaba, pero empecé a divertirme mucho. Me encanta correr en trillo, me encanta, bueno, el surfing ha sido mi hobby toda la vida, y cantidad de olas que me perdí, que ya de repente puedo ir más veces, porque no podía, porque tenía que estar descansando o entrenando. El ciclismo me encanta, salgo con los ciclistas ahí guillados, de ciclista, ¿no? Metido ahí en el grupo, protegido ahí. Entonces, como un estilo de vida, me llena de mucha satisfacción. Aprendí una vida, vamos a decir, comiendo saludable, aprendí la importancia. Obviamente tuve que modificar completamente mi dieta, una dieta para alguien que entrenaba 7, 8 horas al día, alguien que hace ejercicio 1 hora y media, 2 horas al día, tengo que cambiar la dieta, si no me sacan rodando de aquí. Y eso para mí eran retos también. Yo decía, cuando yo me retire, yo no me quiero ver como fulanito, no puedo decir su nombre porque después me dice que lo estoy acabando. Pero Tú sabes que es de ti que estoy hablando. un reto para mí era cómo yo mantenerme cerca de lo que era, sabiendo que iba a reducir significativamente la actividad física. Y me encantó ese proceso de aprender a comer diferente. Vamos a decir, y para lo que yo hacía, yo comía no menos de 4.500, 5.000, 6.000 calorías. Wow. Y cuidado si había un día de más. Y Entonces, de repente, yo entendí que yo tengo que comer menos de 2.000. Exacto, para mantener. ¿Cómo apago ese monstruo del hambre? Sí, porque ya Y estaba, fueron retos, fueron estaba retos. desatado. Ya estaba desatado. Entonces tú te retiras del deporte, pero tú no retiras el hambre. No, claro, se queda igualita. Que dijo ahí. Y sí, me tuve que ver con una librita de más para motivarme a yo me retomar. resistí a comprar camisas más grandes. Dice, aguántate. Vamos mejor a... O sea, que llegó un momento en que te Sí, veía apretadito. muchacho, yo no podía respirar hondo. Hacían así cuando estaban hablando conmigo. Hay un botón mío. El botón era... Y de repente fue lindo entender de nutrición, aprender, decir, ok, ¿qué me va a saciar? ¿Qué ya yo no puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Y me permite estar en forma, me permite disfrutar todavía de la crianza de mis hijos, de hacer deporte con ellos y eso. Importante. Qué Sí. bueno.
Mantenerlo como un estilo de vida. Yo creo que me ha ayudado mucho que fuera un estilo de vida, que no fuera un capítulo cumplido de mi carrera. O sea, yo hasta salgo a veces a reuniones fuera, deporte, y mis tenis están ahí, y salgo a correr, conozco la ciudad, donde esté, y después a trabajar. Sí, es que al final cuando se convierte en estilo de vida es parte de ti. Te hace falta. Y te hace falta. Así mismo es. Definitivamente. Marco, mira, en este espacio el tiempo vuela, pero yo no quiero despedir la sesión sin que tú nos des un mensaje para esas personas sedentarias que están ahí sentadas, que no se mueven. ¿Cómo pueden hoy iniciar y hacer un cambio en sus hábitos y estilo de vida? Bueno, lo más importante es para una persona que no tiene actividad física es tratar de entender los beneficios que le va a traer. Y sobre todo, el bienestar, ¿no? El sentido y el sentimiento de bienestar que va a recibir la persona. O sea, ojalá motivarse por cómo se va a sentir, cómo le va a volver la energía, cómo va, ¿no?, a normalizar sus hormonas, cómo le va a llegar ese sentimiento de placer con la actividad física. O sea, que no se inspiren porque otro le diga, ni porque otro le diga, mira, que tú estás muy gordo, que mira, que muévete, que lo intenten. Y yo pienso que empiecen a hacer lo más básico y lo más sencillo, que es caminar, ¿no? Y algo que tú puedes hacer inclusive mientras escuchas música, escucha un podcast, hace llamadas. Y el caminar es uno de los ejercicios más importantes. Sobre todo se recomienda, es como el principal elemento recomendado para fitness. Y muchos ex atletas lo que hacen y se mantienen en forma es con los pasos diarios, como dicen. Y ya después entonces, lo más difícil es el primer paso. Okay. De hecho, cada vez que uno o yo mismo tomaba unas vacaciones, lo más duro era la primera semana. Lo más duro, eso era una cosa que lo más duro la primera semana, La segunda no es más fácil, la tercera te lo pide el cuerpo. Sí. Entonces, una vez tú logras enganchar y vencer esa, ¿no?, poner esa rueda a moverse, ya luego cada vez va a ser más fácil tú tener actividad física. Es un mundo interesantísimo lo de aprender a alimentarte correctamente, que va muy desvinculado y alejado de lo que es la percepción de dieta. Cuando alguien dice dieta, se imagina comer poco, pasar hambre, alimentos que no me gustan. No hay nada más alejado y no hay más un mundo interesantísimo ya con las redes sociales, en YouTube y todo, que tuve cantidad de recetas, pasar tiempo para tú hacer tu meal plan, que te sientas satisfecho, que te sientas en salud. Y no hay nada como sentirse bien. No hay nada como sentirse bien. Y yo pienso que está al alcance de absolutamente todos. Y hay cantidad de historias que te pueden motivar para tú ver una persona que rebajó 40, 50, 60, 80 libras. Mira su historia. Fíjate que una persona que no tenía nada sobrehumano. Claro. ¿No? Al alcance de todo estar, moverse, tener actividad física, dedicarse tiempo a uno mismo, que al final te va a brindar increíbles satisfacciones. Claro, que de hecho hay espacios que están creados donde la gente puede en comunidad ir, acercarse, hacer ejercicio en el Parque Iberoamericano, hay el Mirador, espacios, sesiones, el Malecón, y demás, en el Botánico, o sea, en el Botánico. No hay excusa. Hay muchos espacios en la ciudad y donde quiera que uno se mueve también hay espacios que se pueden utilizar para caminar, para correr, para movernos. Y yo creo que ese es el final que quisiéramos resaltar, que el movimiento es la base y yo creo que los sueños se consiguen moviéndonos. Claro. Si queremos conseguir los sueños, lo primero que tenemos que hacer es levantarnos de donde estamos y dar un primer paso. Eso es cierto. Bueno, pues muchísimas gracias, Marco, por acompañarnos en el día gracias, de hoy. La he pasado muy bien. Y bueno, muchas gracias por acompañarnos. Si quieren ver este episodio, búsquenos en nuestro canal de YouTube como Humanos Seguros o en Spotify como Miércoles de Bienestar. Hasta la próxima. Y recuerda que el bienestar es una decisión que empieza contigo.